Comentarios del ingeniero José Blandón. Hoy internacionales, pero vamos rápido porque yo creo que lo nacional es el plato fuerte del día. Así mismo será. Oiga, la guerra de Vietnam demostró que las formas de lucha política son infinitas. 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 Rápidamente en el mundo le voy a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos porque tiene mucha relación con lo que está pasando aquí. Ayer, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes decidió sin consultar a los demócratas, pero legalmente, porque son mayoría, decidió sin consultar a los demócratas archivar la investigación sobre las investigaciones de Rusia. En el momento en que los organismos de inteligencia del gobierno del presidente Trump dicen que sí hubo intervención rusa. ¿Qué les parece eso? Allá hay una rebelión. Pero mientras eso está ocurriendo, hoy en los Estados Unidos hay una elección importante. ¿Se acuerdan que le hablé que el presidente estaba allá? Bien. En el distrito 18 de Pensilvania, un estado importante para el triunfo del señor Trump, distrito que el 18, que va hoy a elecciones, que ganó Trump por más de 20 puntos. Lo que eran los antiguos distritos de los obreros de cuello celeste, que decía él, bueno, que son los grandes acererías y eso que se... Esa es la esquina de Pensilvania que es minera. Este es el distrito. Bueno, allí Tim Murphy, que era el representante, tuvo que renunciar. Adivinen por qué. Él estaba en contra del aborto, pero tenía una amante y la hizo abortar. Toma. Nada más y nada menos. Bien, hoy se está dirimiendo quién va a ser el sucesor entre Sarkozy y un marín joven, Conor Lamb, que va ganando por 5 puntos. La atención está puesta allí porque esto es prueba de lo que viene ahora en las elecciones del medio de noviembre. De mitad de periodo. De periodo, de manera que todo está puesto allí. Y simultáneo a que esto ocurre en los Estados Unidos, les hablaba de que la señora primera ministra le dio un ultimátum a Rusia, porque la acusa a Rusia de ser el que envenenó al espía que salió huyendo de Rusia. Bueno, eso se hace unos días antes de las elecciones de Putin. Y no le extraña a usted que toda esta algarabía que se han montado es con la intención de influir en las elecciones en Rusia. Le devuelven la moneda de la intervención de Rusia en los países de acá de Occidente. Esto está ocurriendo y el señor Putin, tengo la impresión que va a ganar abrumadoramente. Sí. Y va a salir fortalecido todo esto. Pero lo que más me llamó la atención fue del señor Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, que ayer dice en forma enfadada que Rusia interviene en los asuntos de Estado de otros países. Eso lo dice los Estados Unidos. Que ha influido en los Estados El que ha influido el que influye en todos los países. En todos los países. En todos los países del mundo, de la bolita del mundo. Amén. Mire cómo está el mundo de revuelto. Y en Colombia, la elección presidencial ya está casi definida entre dos personas, la izquierda y la derecha, entre Duque y su amigo Petro, con una asamblea que le va a dificultar la importante reforma fiscal que tiene que hacer Colombia para poder salir de donde está metida. Eso está ocurriendo y se agrava la situación en Perú y se agrava la situación en Brasil. Los dejo hasta allí, a la vuelta. Panamá. Vamos a ver cómo estamos nosotros. Opa. De enredado más que un mafá. Comentarios del ingeniero José Blandón, que hoy, más que de comentarios, es una especie de oráculo. La verdad es que la cosa sí está enredada. Bueno, vamos a ver si podemos brindarle a ustedes una serie de opciones para que usted haga su propio análisis. Le voy a dar un pensamiento. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia. Pero donde hay humildad, allí habrá sabiduría. Y fíjense, tengo aquí algo para ustedes, un pensamiento de alguien que vivió las crisis. Le voy a leer esto. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que pueda sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos, la creatividad,
nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado por ella. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Los inconvenientes de las personas y los países es sin duda el desafío de la vida a una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viene, todo viento es caricia. ¿Sabe quién escribió esto? Alberto Einstein. Panamá está en una crisis, pero las crisis no son malas por sí mismas. Antes, manifestantes del Suntrack cierran Punta Pacífica en frente de la sede de Minera Panamá en Torres Las Américas. Bien. Voy a aclarar primera cosa. La protesta que está haciendo el sindicato de FENSA no es en contra de la empresa, es en solidaridad a lo que está ocurriendo en Colón. Exacto. Para que pongamos las cosas en perspectiva, no vaya alguien a decir ahora que hay una... como aquí alguien pone una cosa en el Twitter y lo creemos inmediatamente. Usted conoce lo que está pasando, pero fíjese, tenemos las siguientes cosas y veamos los efectos que eso tiene. Hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional que toca a la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay una confrontación en los tres estados de poder. Ayer observé a la presidenta de la Asamblea leyendo un comunicado sobre la situación y el análisis de ella, acompañado de todos los diputados. Esa sola imagen le da a usted una magnitud del problema. Ellos representan 52 diputados, ellos son más de las 2/3 de la Asamblea Nacional, en consecuencia no es un grupo de gente cualquiera, es la mayoría. Esa es la primera cosa. Dos, hay una subestimación en la comunicación del Partido Panameñista respondiendo al comunicado de la señora Presidente de la Asamblea, Yanibel Ábrego, de atribuirle a Pedro Miguel el control de la Presidenta es un acto de irrespeto para mí. Porque es como decir, tú eres un títere de alguien, pero además es una forma, creo que lo sorprendió el comunicado. Y yo la primera cosa que debemos aprender a entender es que debemos respetarnos al tratarnos unos a los otros. Porque la palabra hiere más que el golpe físico. Lo que hay planteado en la Asamblea se está planteando en todos los parlamentos del mundo. Aquí no hay una cosa que tampoco, porque una comisión de credenciales se recomponga, el país se va a dañar. No. Lo que hay en el fondo es una lucha de poderes. Entonces, que se agrava porque la soberbia se ha impuesto sobre el raciocinio. Basta que se deje de pensar con soberbia para que vea cómo surge y fluyen las soluciones. De hecho, las bancadas ya tenían una solución a este problema. Simple. Esto tiene que ser negociado. Porque simultáneo a eso, hoy el Panamá América recoge muy bien lo que está ocurriendo, porque hay una foto que nadie le ha prestado atención, que es la foto que saca el Panamá América abajo de los empleados de la Asamblea protestando. En la Asamblea hay más de 2.600 empleados, todos con un alto nivel político, entendiendo que conocen de las cosas que están ocurriendo y salen a protestar para decirle no venga más aquí. Van a salir a defenderse. Si usted trata de agredir a un órgano del Estado, se va a salir a defender. Entonces, simultáneo a esto ocurre lo que está pasando en Colón. En Bocas. Que no es nuevo tampoco. En Bocas. Hay una negociación tensa entre Suntrack y Capac. Hay un estado de ánimo belicoso, ¿no? En la que un grupo de gente se considera que tiene la verdad absoluta y los demás somos mentirosos. Hay medios manipulando informaciones. Hay redes sociales controladas por bots, vendiendo mentiras. Entonces, la primera cosa que debe hacer la dirigencia política, y eso lo debe hacer el presidente,
es llamar a una discusión para resolver el problema político. El presidente de la República llegó a la presidencia no por un acto divino. El presidente llegó a la presidencia con cerca del 40% del voto popular. Y todos los sectores, sobre todo los sectores populares, no quieren esta tensión. Entonces el presidente se debe al pueblo, que es el soberano. Entonces él tiene que buscar la tranquilidad y buscar un entendimiento para enfrentar los múltiples problemas que se nos vienen encima. Y el tiempo es corto, porque el 5 de mayo se abre el proceso electoral. Entonces, entrar al proceso electoral crispada la nación me parece una irresponsabilidad. Yo no creo que el país esté ahora mismo abocado ahora a una salida violenta. No. Creo que va camino a una salida violenta, pero no está. No hay un poder alternativo para sustituir a Juan Carlos Varela. Y hay mucha gente que habla, no, porque el presidente está pensando en una constituyente o que lo van a tumbar. Ninguna de esas cosas está madura en la sociedad. Lo que ha madurado es que hay gente pescando en río revuelto. Entonces aquí lo que se debe imponer es la necesidad de buscar un acuerdo. Acuerdo que pasa por un entendimiento entre las bancadas de Cambio Democrático, el PRD y el panameñismo. Y un acuerdo con el presidente de la República para que quienes sean sus designados en la Corte Suprema de Justicia cuente con el aval de la Asamblea y salir de ese problema. Para tener entonces un acuerdo sobre una agenda legislativa, la mínima necesaria para que el Estado siga desarrollándose y él pueda seguir desarrollando sus obras y la oposición pueda ir entonces a la búsqueda del poder político en el 19 o el gobierno repetir si tiene la capacidad de repetir. Pero como sigan en esta niñez, en estado de ansiedad y ¿cómo se llama? De insulto. Porque a mí me llamó mucho la atención. Fíjese que en la historia nacional, nunca un presidente de una Asamblea Nacional había enfrentado a un presidente de la República con la forma como lo ha hecho Yanivel Abreu. Y le hago mi mensaje al partido panameñista, no subestimen la capacidad ni de las mujeres ni de la presidenta de la Asamblea, no la subestimen. Ni sobreestimen la capacidad de Pedro Miguel. En todo caso, valoren la capacidad de ustedes para no tener los acuerdos correspondientes. A ver, porque por 4 años tuvieron la capacidad de maniobrar y controlar la Asamblea y ahora se le ha ido de las manos. Alguien cometió un error en las fuerzas de gobierno que le impide tener el control de trabajo de la Asamblea. ¿Y por qué esto es importante? Porque no se gobierna ni con los medios de comunicación, ni se gobierna con las redes sociales, se gobierna con acuerdos políticos entre quienes ejercen el poder. ¿Quiénes ejercen el poder aquí ahora mismo? La Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Esto no es un problema de policías. Entonces, si el presidente no logra un acuerdo con las fuerzas políticas, ¿con quién la va a lograr? Él no llegó, vuelvo a decir, a la presidencia, sino fue a través de un proceso político, a través de acuerdos, a través de discusiones. Entonces, no es el momento de estar haciendo inventario de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Este gobierno ha hecho muchas cosas, pero eso no es lo que está en discusión. Si están haciendo en Colón, sí, en Colón se está haciendo muchas cosas y en el país. Todos los gobiernos hacen muchas cosas. Lo que está en discusión es cómo administramos la política. Entonces, el ingeniero Varela tiene la tendencia a usar su conocimiento de ingeniería para matemática y cuantitativamente tratar de interpretar una realidad que tiene más una expresión de carácter sociológico, político y psicológico y que tiene que entender es el sentir del electorado. De eso es que nos estamos hablando. El país no está a favor, Fernando, de estar en esta crisis. Nosotros hemos vivido 4 años de incertidumbres, producto de todo este proceso en la que se ha utilizado el órgano, la justicia como un elemento de lucha política y se ha judicializado la política. Pero además ahora cometemos el error
de querer quebrar las estructuras políticas que son las únicas que pueden salvar la nación en coyunturas como esta. Porque aquí vienen los radicales, los que abajo el que sube o que caiga el que caiga, menos que sea yo. Sí. Mira cómo está Perú, mire cómo está Venezuela. Colombia está en una situación complicada. Costa Rica está a punto de caer en una situación bien compleja. Y seguimos metiéndole gasolina a esto. Las crisis no son malas por sí mismas. Cuando usted habla de crisis, ¿usted qué está pensando? Que vienen cosas nuevas. Lo malo es mantener al país en crisis por mucho tiempo, porque entonces se forman nuevos enjambres políticos. Y la asamblea se ha enjambrado. Y la responsabilidad de ese enjambre es de la dirección política. Y particularmente el gobierno, que tiene que resolverlo. Por eso yo digo que no lo puede hacer con soberbia, porque no tiene la sabiduría necesaria para entender lo que tiene que hacer. Y porque además nosotros vamos cara a un compromiso internacional en los próximos 4 o 6 meses. Pues ya por enero, que es ahora mismo, sí, tenemos un evento internacional, tenemos que tener el país calma. Pero la calma no pasa porque yo se haga lo que yo quiera, porque yo soy el rey. No, la calma se da porque yo entiendo que yo soy el dirigente de una nación, que tengo que consensar cosas, porque el presidente dice que este es el gobierno del diálogo, este es el gobierno que menos ha dialogado en este país. Es más, ni siquiera con su propio partido. Yo no conozco ninguna foto del presidente de haber sido reunido con su bancada. No conozco de ninguna reunión formal del presidente de la República con los partidos, con la dirección de los partidos, formal. Cuando hablo formal, abierta, estamos reunidos aquí. Sí, no matraqueo. No matraqueo, reuniones para discutir, para analizar. No hay ninguna. ¿Dónde está el diálogo? ¿Cuántas reuniones ha habido con el movimiento obrero? Con el sector empresarial. Ese es el diálogo que necesitamos. Pero mientras, como ese puede ser tardío ya, lo que tiene que haber es una reunión del presidente con las direcciones políticas de los partidos políticos. Y llegar a los acuerdos necesarios. En todos los países del mundo pasa eso. Le cuento. El presidente Trump, ante el ataque de los demócratas, ¿qué hizo? Los llamó toda la Casa Blanca para llegar a acuerdos, y se fue más con los demócratas que con los republicanos. Pero Trump es como Trump. La señora Merkel, ¿qué hizo? No tenía suficientes votos, llegó a un acuerdo con el Partido Social Demócrata y lo acordó en 6 meses, con paciencia, con trabajo, con discusión, pero de frente. La señora May, en Inglaterra, no cuenta con suficiente apoyo y tiene que negociar permanentemente. Entonces, esto es parte normal de la política. Pero nos hemos atrapado entre odios y odios, descalificaciones y descalificadores, y entonces estamos dejando que los descalificados determinen la línea política del país. Estamos dejando que los menos capaces, con menos talento político, estén opinando de todo, lo que yo llamo los opinólogos, que no conocen de nada. Ayer les hablaba usted del daño terrible que el periódico La Prensa le hizo a empresas y a bancos. Bueno, hoy corrigieron una parte y lo metieron en el medio. Bueno, avanzaron un poco, porque se dieron cuenta que los bancos fueron los que realmente cooperaron y los empresarios cooperaron para buscar un problema que todavía está por solucionarse, porque hace falta ver si las investigaciones del Ministerio Público realmente pueden probar que algo malo se hizo, porque no es el Ministerio Público el que prueba la culpabilidad de nadie. El sistema está trabajando, déjelo trabajar, pero no lo utilice para cosas que no sirven. Entonces, esta agónica situación, y quedamos en una sola forma de lucha política. Cerremos las calles. Entonces, fíjese, las formas de lucha política son infinitas. La Asamblea le ha dado una lección al gobierno, porque esto no ha sido de un día para otro, esto ha venido madurando, Fernando, desde que terminó la votación. El 30 de enero. En enero. Ha venido y se pospuso para después de los carnavales, no se tuvo acuerdo, se dio una serie de reuniones fracasadas, porque las reuniones se hacen con la intención de matraquear y de quebrar brazos. No, las reuniones políticas se tienen que hacer de frente, porque hay acuerdos mínimos que le interesan al PRD, que le interesan al Cambio Democrático, que le interesa al panameñismo, al Molirena, y le interesa a la sociedad. Pero primero yo tengo que tener acuerdos bases. Si yo tengo acuerdos bases con las fuerzas políticas, yo las puedo explicar a la nación.
Porque además nosotros no estamos en la situación que está Venezuela, ni que está Colombia, ni que está Costa Rica, ni que está... Nosotros estamos en una mejor situación. Lo que hemos empeorado es la capacidad de comunicación entre las fuerzas políticas, que eso sí es peligroso. Y entonces aupado con contrainformación que el gobierno pone en algunos periódicos y la respuesta entonces airadas de los que no sabiendo lo que está ocurriendo, le disparan a todo lo que se mueva. Y entonces, cuando hay, fíjese lo que le voy a decir, cuando hay tiranía, usted se pone detrás del tirano y no lo matan. Pero cuando hay anarquía, como es lo que puede llevarnos a nosotros esto, usted se pone donde quiera y lo pueden matar. Entonces, en el caos, perdemos todos. Y yo le quiero hacer un llamado a Colón, para el derecho a la protesta es un derecho. Ese incendio de la casa Wilcon me pareció un acto irresponsable, por quien quiera que lo haya hecho, no voy a decir quién lo hizo porque no sé. Pero creo que Colón, que tiene una historia, también tiene muchas inversiones. Y creo que Colón tiene que tener un espacio en la discusión. Y quiero hacer un llamado a las fuerzas opositoras. Dejen el cálculo electoral, porque aquí hay muchos candidatos, ¿no?, que están en el cálculo electoral, sin darse cuenta que la definición presidencial viene en marzo. Nada más hay 2 meses. Pero la destrucción del problema económico lo podemos hacer ahora y el que gobierne va a tener un desmadre. Entonces, actuemos con responsabilidad. Pero aquí el primer paso lo tiene que dar el Ejecutivo y el partido de gobierno, que creo que los diputados entienden esto, porque además ellos han venido manejándose, todo el que ha trabajado en las cámaras y todos los que han trabajado en organismos colectivos, saben que todo es el producto de un consenso. Eso es normal. En la Asamblea todo se negocia, las leyes, usted mete una ley con 100 artículos y probablemente salga con 98 reformado a la mitad. Es que ese es el sentido de la Asamblea. Entonces, yo creo que, Fernando, estimados televidentes, ha llegado el momento de la reflexión, de utilizar la inteligencia, utilizar la inventiva, como señalaba el joven Alberto Einstein cuando escribió estas palabras sabias. La crisis pone en tensión la capacidad. Es el momento de replantear estrategias y dejar la confrontación política para las elecciones. A partir de julio, agosto, septiembre vienen las primarias. Terminada el primero, Panamá se enfrenta a un evento mundial. Pero en el marco de todo eso, el mundo está revuelto. Y el mundo todavía ni siquiera nos está prestando atención a nosotros porque en el mundo, ¿qué importancia tiene en el mundo que Panamá tenga una comisión de credenciales? No, para el mundo tendría importancia si el canal se para, por ejemplo. Si el centro financiero panameño tiene una debacle, porque es una importante, o si la zona libre de Colón o las zonas libres nuestras. Nosotros tenemos cosas que nos llevan al mundo, pero no la comisión de credenciales. Nos vamos a poner las cosas en su justa dimensión. No es el ataque a diputados entre diputados descalificándose, no. Le hago un llamado al Partido Panameñista, al Partido Cambio Democrático, a las bancadas que están allí, al PRD. Hombre, que se hablen con respeto, porque por allí pasa la solución. Y entonces entendamos que la campaña electoral no ha comenzado, pero sí ha planteado una cosa nueva. A mí me gusta de lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué, Fernando? Que estamos pensando, ya estamos viendo la magnitud de lo que tenemos que cambiar. Imagínese usted que en todo este desmadre que tengamos nosotros nos dé por colocar en la presidencia a alguien sin ninguna experiencia para manejar estas cosas. Nosotros necesitamos hombres y mujeres con la capacidad de entender que para avanzar hay que consensuar posiciones. Pero consensuar posiciones no quiere decir que todos estemos de acuerdo, sino tener una línea general de orientación y tomar decisiones con valentía, pero consensuadas, con diálogo real, con los trabajadores, con los empresarios. Que la justicia haga su trabajo en el marco de la ley, la Constitución, y que salga el Consejo de Seguridad. Ojalá el próximo gobierno saque a los policías del Palacio Presidencial y ponga allí talentos. Porque el mundo de hoy se basa fundamentalmente en el conocimiento geopolítico y geoeconómico. Afortunadamente, la naturaleza nos dio a nosotros el recurso de ser un estrecho marino
el primer canal del mundo y el quinto estrecho marino más importante del planeta Tierra. Para eso nosotros no necesitamos gente que esté investigando pendejadas. Necesitamos gente que esté pensando en grande, pensando en nuestra juventud, en nuestros muchachos y muchachas. De manera que le dejo estas reflexiones. Yo nunca he sido un actor pasivo de nada. Continuamente intento, cuando hablo con algún dirigente, transmitirle el peligro donde están. No el Partido Panameñista, no Cambio Democrático, no Ricardo Martinelli, no PRD, no. Si la fractura se lleva a los partidos políticos, el caos nos espera. Esta fue la historia de Venezuela aquí. Ahí está. Se fue Adeco y se fue Copey, y mire quién vino. Entonces, ojo con el Cristo y particularmente mucha humildad para que de la sabiduría fluya hacia ustedes. Usted quiere tener un poco de humildad. Mire los grandes líderes del mundo. Parte del problema de los Estados Unidos es la falta de humildad y de entendimiento de la política del señor presidente de ese país. Entonces esto no es un problema de ingeniería. Esto no es un problema de cortar y poner, no. Este es un problema de entender un problema más complejo, que es entender el comportamiento social, es poder poner nuevamente la estructura política en sintonía con el electorado, porque se ha producido una especie de distanciamiento entre esas realidades. Eso es todo.